En este canal ya hemos subido el análisis científico de los dos. Ambos están en un plano superior al resto. Su genialidad quedó plasmada en los videos anteriores, donde la ciencia habló. Pero hoy veremos otra cosa. Cómo marcaban a estas dos grandes mentes del fútbol en su época. Uno destrozaba a rivales y el otro destrozaba a rivales y pizarrones. Ambos estaban 10 años adelantado a la táctica, pero con Maradona encontraron un método, la permisibilidad de los árbitros, para frenarlo con duras faltas. Pero con Messi no hubo método que funcione. La escuela táctica, construida década tras década, nunca pudo detener jamás a estas mentes brillantes del fútbol. Lionel Messi alcanzó su genio sin necesidad de un contexto tan duro. Su talento natural se potenció gracias a estructuras y sistemas, mientras que Maradona lo forjó en la adversidad, aprendiendo a superar obstáculos que a otros lo habrían detenido. En la resolución de problemas, Maradona desplegaba creatividad pura y espontánea. Messi, con menos recursos físicos, resolvía de manera estratégica y eficiente. El contraste se hace más evidente en su estilo. Maradona era rústico, agresivo en el 1 contra 1. Messi, en cambio, era tácticamente inteligente, trascendiendo lo individual para influir en todo el sistema. Como se dice, Maradona destrozaba habilidades individuales, Messi destrozaba pizarrones. Ambos jugadores alcanzaron la magnanimidad, pero Lionel Messi logró sostenerla por más tiempo. Mientras Maradona contaba con un arsenal de recursos futbolísticos, Messi no lo necesitaba. Su ventaja estaba en la lectura anticipatoria del juego, cerebro sobre músculo. Y ahí radica otra gran diferencia. Maradona improvisaba constantemente, adaptándose al caos. Messi caminaba por un guión meticulosamente construido en su mente, donde cada paso y cada movimiento ya estaban calculados. Estas diferencias no solo definen estilos distintos, también preparan el terreno para entender cómo en la resolución de problemas Maradona desplegaba creatividad pura y Lionel Messi resolvía de manera estratégica. Pero ¿qué sucede cuando uno ve jugar a estos dos jugadores? En la motricidad, en el control del balón, en la capacidad de desequilibrar, ambos son igual de geniales. Sus estilos visibles en la cancha, en el 95% de los movimientos, se parecen. Los dos pueden romper defensas, superar rivales y generar magia casi de la misma manera. Y allí es donde se ve la verdadera grandeza. Pese a sus diferencias internas, cada uno alcanza niveles de eficiencia y brillantez que trascienden cualquier comparación. Cada uno enfrentaba y rompía las estructuras defensivas de su época. Estos dos jugadores jugaron en tiempos distintos, con esquemas distintos, tácticas y dibujos distintos. Si analizamos cada una, ¿podemos saber cuál de los dos es mejor que el otro? Lo averiguaremos. Diego Armando Maradona era el jugador más desequilibrante del mundo en los años 80, capaz de romper defensas con su talento individual. Maradona no solo jugaba contra 11 rivales, jugaba contra el fútbol que permitía la violencia como método. Desde sus inicios en Argentinos y Boca, fue el blanco de las patadas más duras, porque nadie podía detener su gambeta en corto sin recurrir a una patada. Pero en España conoció el verdadero salvajismo. Cada partido con Barcelona era una cacería y la patada criminal de Goicoechea quedó en la historia como el símbolo de una época sin piedad. En Italia, la Serie A era aún más cruel.
Defensores que lo seguían a todos lados, codazos en cada córner, planchazos por detrás y un reglamento que rara vez protegía al talento. En el Mundial del 86, Corea del Sur lo bajó más de 20 veces en un solo partido y aún así fue el mejor del torneo. Maradona no solo jugaba, sino que sobrevivía. Cada vez que lo derribaban se levantaba y en esa resistencia forjada a base de golpes nació una leyenda. Equipos rivales en torneos como el Mundial de 1986 y Copas Américas a menudo adoptaban sistemas defensivos ultraconservadores, inspirados en el catenaccio, marcaje fuerte, línea de 4 muy cerrada, laterales muy contenidos, un líbero falso para cubrir espacios. En la época de Diego, a finales de los años 70, década del 80 y principio de los años 90, el fútbol vivía una transición táctica muy marcada. Se dejaba atrás el clasicismo ofensivo de los 70 y 70, líneas adelantadas, mucho 4-2-4 o 4-3-3 puro, y se consolidaban sistemas más equilibrados y conservadores, con un fútbol más físico, compacto y preocupado por reducir espacios. Finales de la década de los 70, sistemas habituales de los años 70, se jugaba 4-3-3 o 4-2-4, que ya estaba en declive y se empezaba a utilizar el 4-4-2. Brasil todavía apostaba por el fútbol ofensivo, pero la moda europea se inclinaba a ser más rígida. Ejemplo, la Holanda de 1974, aunque anterior a Maradona, había dejado huella con un fútbol total y la idea del pressing. En la década de los años 80, el auge de Maradona, el 4-4-2 como esquema dominante en Europa y selecciones, muy asociado al orden defensivo y presión y transiciones rápidas. El líbero con marcadores 5-3-2 era común en Italia y Alemania. Líneas de 3 atrás con líbero suelto, más laterales defensivos y medio campo de trabajo. El catenaccio italiano seguía influyendo, equipos muy cerrados, marcajes individual, líberos para cubrir. En Sudamérica persistía el enganche clásico, Maradona, Zico, dentro del esquema como 4-3-1-2. Mundial de 1986, Maradona en la cima. Bilardo usó en aquel entonces el 3-5-2 flexible. 3 centrales con Ruggeri y Brown, laterales volantes como Olarticochea y Cosiufo, que podían ser defensores o sumarse al medio. Batista como contención, Justi de apoyo y Enrique de ida y vuelta. Maradona libre como enganche delantero. Valdano y Burruchaga arriba. Ese 3-5-2 fue revolucionario, mucha solidez sin perder creatividad porque todo se organizaba alrededor de Diego Armando Maradona. Principios de los años 90, el 4-4-2 se afianzó como un sistema casi universal, sobre todo en Europa. En Italia, donde jugaba Maradona en Napoli, el 4-4-2, 3-5-2 híbrido era lo más visto de la Serie A. Líbero más marcadores, laterales largos, mediocampo trabajador y un 10 como él, con libertad. En resumen, en la época de Diego Armando Maradona predominaba el 4-4-2 en Europa y el 5-3-2, 3-5-2 con líbero en Italia y Alemania, mientras que en Sudamérica se seguía usando el enganche en un sistema 4-3-1-2, lo que hizo único al Napoli de Maradona y a la Argentina del 86 fue combinar esas estructuras más rígidas con su libertad absoluta como generador de juego. Pero ¿cómo marcaban a Diego Armando Maradona? Predominó el marcaje individual. Cada defensor tomaba a un rival específico y lo seguía por todo el campo. El líbero era el único libre dedicado a la cobertura.
Ejemplo, si Maradona jugaba contra Italia, normalmente un volante, Claudio Gentili, en el año 82, lo seguía a todos lados, incluso hasta el círculo central. Esto hacía que los partidos fueran más de duelo de hombre contra hombre, con mucho roce físico. La zona recién empezaba a usarse en algunos equipos europeos. Por ejemplo, Holanda del 74 ya lo había mostrado. Arrigo Sacchi en el Milan a fines de los años 80 lo perfeccionó, pero la mayoría seguía con marca personal. La presión. No existía la presión alta colectiva como hoy. Los equipos solían replegarse y esperar en campo propio, en bloques medios o bajos. El pressing era más situacional. 2 o 3 jugadores apretaban al que recibía de espaldas, pero no había coordinación en todo el equipo. Excepciones. La Holanda de los años 70 con su fútbol total sí hacía pressing. El Milan de Sacchi finales de los años 80 marcó un antes y un después con la presión zonal y la línea adelantada. El juego era muy físico, mucha dureza en los duelos, faltas tácticas sin tanta sanción arbitral. La presión sobre el talento era individual, se lo cargaba a patadas. A Maradona lo cazaban de a uno y el árbitro solía dejar seguir. La idea era anular al rival clave con marca personal férrea, más que con sistemas colectivos. En resumen, la marca era de hombre a hombre con un líbero libre, presión más retrasada, en bloque, no alta y colectiva. Contexto, partidos más friccionados, de duelos individuales, con menos espacios y con mucha permisibilidad arbitral. Y ahora vamos a los años 2000, la emergencia de Lionel Messi en el Barcelona y la Argentina. Formaciones típicas de esta época. Todavía se seguía sosteniendo el 4-4-2 clásico en selecciones. En clubes, el auge del 4-2-3-1, sobre todo en Europa. El Barcelona de Rijkaard 2002-2008, 4-3-3 con Ronaldinho, Eto'o y Messi, o Giuli. Rasgos tácticos más equilibrado entre defensa y ataque. Inicio de la presión alta gracias a las influencias holandesas. El Cruyffismo en Barça, el pressing en la Premier League. Luego llega la era Guardiola 2008-2012 y apego del tiki-taka. Formaciones bases 4-3-3, 4-1-2-3, aunque muy flexibles. Sergio Busquets de pivote, Xavi e Iniesta e interiores, Messi falso 9 con extremos muy abiertos, Pedri, Villa, Henry. Posesión más presión tras pérdida, 5 segundos. Recuperación inmediata tras perder la pelota. Defensa en bloque muy alto, achicando el campo. Táctica clave, Messi ya no era un wing derecho, sino el centro del sistema como generador y definidor. En las décadas del año 2000, en clubes, el Barcelona post-Guardiola entra en una alternativa entre 4-3-3 y 4-2-3-1. Con Luis Enrique en 2014-2017, el 4-3-3 se hace más directo, la MSN, Messi, Suárez y Neymar, menos posesión, más transiciones rápidas. En selecciones, Argentina jugaba con un 4-2-3-1 o un 4-3-3, intentando rodear a Messi como enganche adelantado o falso 9. No siempre funcionó porque no había la misma estructura que en el Barcelona. En el Mundial de Qatar 2022, es la última etapa con Argentina, Scaloni consolidó un 4-3-3 que mutaba en un 4-4-2 según la fase. Mediocampo con De Paul, Enzo, McAllister, dando equilibrio y presión. Messi muy libre, moviéndose entre líneas, con Julián Álvarez como delantero móvil. Juego basado en presión ordenada, transiciones rápidas y aprovechar a Messi como un pasador definidor, sin cargarlo de retrocesos. Tendencias tácticas de la era Messi. El 4-2-3-1 y el 4-3-3 dominaron el fútbol mundial.
consolidación de la presión alta y colectiva, influencias de Guardiola, Klopp, Bielsa, Tuchel, etc. Defensas más adelantadas y compactas. Adiós al líbero clásico. El rol de enganche se transformó, desaparece como posición fija y reaparece como un falso 9 o media punta flotante, y ahí se reinventa Lionel Messi. En resumen, la época de Messi está marcada por sistemas como el 4-3-3, 4-2-3-1 y 4-4-2 moderno, con mucha flexibilidad táctica, presión alta, circulación rápida y bloques compactos y mucha basculación. Un contraste muy fuerte con la época de Maradona, donde dominaba el 4-4-2 muy rígido y la marca personal. Marca y presión. Se abandona el marcaje individual clásico. Ya no se ve que un jugador persiga a otro todo el partido, como gentilea Maradona en el 82. Se juega en zona, donde cada futbolista cubre un sector del campo y el rival que entra en ese sector es presionado. Marcas mixtas puntuales. En partidos importantes a Messi sí se le ponía un perro de caza, ejemplo Gattuso, Fletcher, Casemiro, pero siempre dentro de un sistema zonal. O sea, no era un seguilo a todos lados, sino cuando entre en tu zona, pégatelo y no lo dejes girar. La presión alta organizada. Los equipos top, Barcelona de Guardiola, Liverpool de Klopp, Bayern de Flick, City de Pep, asfixiaban la salida del rival. Esto obligaba a los defensores rivales a jugar rápido o arriesgar. La presión tras pérdida, el Gegenpressing. Cuando se perdía la pelota, el equipo iba de inmediato a recuperarla, los famosos 5 segundos de Pep. Esto revolucionó el fútbol. Se defendía atacando y reduciendo espacios al instante. Bloques muy compactos. Las líneas se movían juntas, 10 o 15 metros de distancias entre defensa y ataque, mucho menos espacio para los enganches clásicos. Messi brilló porque podía recibir de espaldas, girar y superar a 2 o 3 jugadores en espacios mínimos. Contexto con respecto a Maradona. Menos permisibilidad física. A Messi lo cazaban, pero las tarjetas llegaban más rápido. Más ayudas defensivas. En lugar de un solo marcador siguiéndolo, solían cerrarle 3 o 4 rivales en zona. El reto para Lionel Messi no fue tanto soportar la caza constante como Maradona, sino encontrar espacios en el fútbol mucho más compactos y tácticamente disciplinados. La marca de la era Messi era muy zonal con ayudas, no persecución hombre a hombre, presión alta, colectiva y tras pérdida con bloques muy compactos. Messi destacó porque podía romper estructuras zonales con su control, cambio de ritmo y lectura de espacios. Existe un estudio alemán que analiza la velocidad de juego en el fútbol a través del tiempo, evaluando el tiempo de recepción de pase de jugadores legendarios como Pelé, Maradona y Lionel Messi. Este estudio se basa en la medición del tiempo entre la recepción del balón y su posterior pase, lo que permite comparar la rapidez con la que cada jugador toma decisiones y ejecuta sus acciones en el campo. Aunque el estudio no está completamente disponible en línea, se ha citado en diversas investigaciones y análisis comparativos sobre estos jugadores. Por ejemplo, un artículo del Fiverr 38 menciona que, en promedio, los jugadores de la época de Pelé y Maradona realizaban entre 21 y 22 intentos de driblar por partido, con una tasa de éxito del 49,4%. En contraste, Messi realiza menos intentos, pero con una tasa de éxito significativamente mayor, alcanzando el 58,3% en la liga, donde la tasa de promedio es del 35,6%. Este tipo de estudios y estadísticas destacan cómo la rapidez de toma de decisiones y la ejecución técnica han evolucionado con el tiempo, reflejando las diferencias en el estilo de juego y la preparación física y mental de cada generación de futbolistas. En la época de Diego Armando Maradona, el marcaje fue puro salvajismo. Patadas, golpes y entradas criminales que buscaban más derribarlo que detenerlo con fútbol. Y en la era de Lionel Messi, el marcaje evolucionó. La violencia
dejó paso a la táctica, a la presión alta, a los bloques colectivos que intentaban encerrarlo y quitarle el espacio. Dos tiempos distintos, dos formas de intentar apagar al genio. Diego sobrevivió al rigor físico de un fútbol brutal y Messi superó la inteligencia colectiva de sistemas diseñados para anularlo. Y ahora la pregunta es para vos. ¿Quién tuvo el desafío más grande? ¿Fue más difícil gambetear la pierna fuerte de los años 80 o escapar del ajedrez táctico del siglo XXI? Déjalo en los comentarios, contá tu opinión, compará, discutí, porque este debate, como la historia del fútbol, nunca se va a terminar. Ambos jugadores se desempeñaron en épocas distintas, sin embargo la escuela táctica no pudo jamás con ninguno de ellos. El fútbol ha avanzado demasiado desde la década de los 80 hasta la actualidad. Sin embargo, aún no han podido descifrar cómo poder detener a Diego Armando Maradona y a Lionel Messi. Sin embargo, aún queda un tema muy importante por tocar, en motricidad y en brillantez. ¿Quién de estos dos jugadores es superior al otro? ¿La ciencia tiene la respuesta para esto? Lo sabremos en un próximo video. Y si llegaste hasta acá, hasta el final del video, quiero decirte algo. Sé que prometí una computadora y mejorar la calidad de los videos, ya que hemos estado haciendo todo por celular. Sepan que compré la Ryzen 7 5700G, pero vino con una fuente genérica. Y hoy llegó la fuente Corsair de 750 bronce certificada 80 Plus, que es la que lleva. Al conectar a la fuente, lastimosamente la fuente vino fallada, hizo cortocircuito e hizo que la placa de la PC junto con la fuente salga humo y chispas por todos lados. Todo se arruinó. Lastimosamente todo se arruinó. La garantía no me va a cubrir esto porque sucedió con un elemento externo a lo que ellos me vendieron. Solo recuperaré los $300 de la fuente con suerte, pero no los $1.200 de la PC. Prometí darles mejor calidad de audio y gráfico, pero no pude cumplir. Y no les digo esto en forma de superación, solamente les cuento con toda la angustia que estoy sintiendo. La verdad que me está castigando muy duro la vida hace mucho tiempo. Aún así, espero que hayan disfrutado del humilde trabajo. Nos vemos pronto y esperemos algún día pueda realmente tener las herramientas de trabajo para hacer que ustedes disfruten de mejor video, de mejor calidad, de mejor audio y bien, nada más que decir. Nos vemos en un próximo video, chicos.